Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la irrigación torácica y lo que es el mediastino. El mediastino es un espacio que va a estar ocupado en su totalidad por varios elementos, entre ellos el corazón y pericardio, vamos a encontrar la tráquea, vamos a encontrar el esófago, vamos a encontrar muchos elementos. Lo importante es que hacia los costados es un espacio medial en lo que es la cavidad torácica. Va a estar medial a las áreas pleuropulmonares, o sea, la pleura y el pulmón hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, y en el centro vamos a encontrar el mediastino. Tiene distintos límites que ahora lo vamos a empezar a detallar. El límite, primero los límites del tórax, ¿no? Porque vamos a tener hacia adelante lo que es el esternón, hacia atrás vamos a tener la columna vertebral y la eminencia o la salida de las costillas. Luego vamos a tener hacia los lados, que es lo que está en azul, en los límites relacionados al área pleuropulmonar. Y encontramos al mediastino. El límite lo vamos a dividir, el límite superior del mediastino va a estar en relación a la base del cuello y el límite inferior del mediastino va a ser el diafragma. Em, Al mediastino lo vamos a dividir entonces, una vez que ya lo delimitamos, como dijimos, hacia adelante el esternón, hacia atrás la columna dorsal y las costillas, y hacia los lados, las áreas pleuropulmonares, hacia arriba, la base del cuello, hacia abajo el diafragma, en tres porciones. Un mediastino superior. Ese mediastino superior va a estar delimitando el superior del inferior por un plano que va a pasar más o menos entre el ángulo de esternón y el disco intervertebral, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, más o menos corresponde a la emergencia de los grandes vasos. Es decir, que de ahí para arriba, mediastino superior, de ahí para abajo, mediastino inferior. Ese mediastino superior, sobre todo lo que alberga, es los grandes vasos, son los elementos tal vez más importantes. Y por detrás de ello, lógicamente, vamos a encontrar la tráquea y el esófago. Son los elementos más importantes de este mediastino superior. De ese plano hacia abajo, el mediastino inferior. Ese mediastino inferior lo vamos a dividir en tres regiones: el mediastino anterior, medio y posterior. El límite anterior del mediastino interior va a estar dado, lógicamente, por el límite anterior de lo que es el tórax y de todo el mediastino, que es el esternón y los cartílagos costales. El límite posterior de este mediastino anterior va a ser la cara anterior del pericardio. Ese espacio, ese mediastino anterior, tal vez es el más chiquito de todos, es el más pequeño de todos los espacios, y lo que vamos a encontrar en esa región es sobre todo lo que es el timo. Es una glándula relacionada, perdón, es un tejido, no es una glándula, es un tejido relacionado con el sistema linfático, que es muy importante desde el nacimiento y más o menos para los 18, 19 años ya está desapareciendo. Tiene que ver con el sistema inmunológico linfático. Por detrás vamos a encontrar el límite superior y la escala anterior del pericardio, que es el límite anterior del mediastino medio. En el mediastino medio lo que vamos a encontrar, lo más importante, el corazón y el pericardio. ¿Está bien? El límite posterior del corazón y el pericardio, es decir, de este mediastino medio, va a ser la cara posterior del pericardio. Entonces, ese mediastino lo vamos a llamar mediastino medio o cardiopericárdico. El mediastino posterior, el límite anterior va a ser la región posterior del pericardio, y el límite posterior va a ser relacionado con el límite posterior de lo que es lógicamente la región torácico-mediastínica, es decir, los cuerpos vertebrales torácicos, los discos intervertebrales y el ligamento longitudinal anterior. Acá hay que hacer una pequeña salvedad. Si nosotros nos limitamos a que el límite sería un plano que pasa por delante o inmediatamente pegado a la cara anterior de las vértebras,
tenemos un problema porque la parte lateral de la vértebra va más hacia atrás y, por ejemplo, del lado izquierdo por ahí desciende la aorta descendente, con lo cual hay que tener en cuenta también esa relación, que las caras laterales de las vértebras también forman parte del mediastino posterior. Así, así es como vamos a dividir el mediastino. Acá les estoy haciendo un dibujo, un ejemplo, donde encontramos el límite anterior del tórax y posterior del tórax, anterior, como dijimos, con el esternón, el maniubrio esternal, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides, más la llegada de los cartílagos costales, por detrás de los cuerpos vertebrales, como le decía, no directamente tiene que ser la cara anterior de la vértebra, porque es un espacio que es la cara lateral de las vértebras que no estaría dentro del mediastino. Un plano que pasa entonces por la parte inferior del manubrio esternal y que termina más o menos a nivel de T4-T5, que más o menos corresponde con la emergencia de los grandes vasos, para lo que sería dividir el mediastino superior del inferior. Después tenemos el mediastino inferior, el mediastino anterior, medio y posterior. El anterior entonces por delante de lo que es el pericardio. Ya les dije en relación sobre todo con lo que es el timo. El mediastino medio cardio-pericárdico. El límite posterior entonces es en la cara posterior del pericardio. A este nivel, inmediatamente pegado a la cara posterior del pericardio, lo que vamos a encontrar, esto por ejemplo, es la aurícula izquierda. Bueno, lo que pasa inmediatamente por detrás de eso es el esófago. Es decir, que podemos decir también que la cara anterior del esófago es el límite posterior del mediastino medio. Y es muy importante encontrar y conocer esa relación. Y luego tenemos el mediastino posterior. El límite inferior siempre es el diafragma, que es la parte móvil. Así nos queda todo este espacio delimitado, entonces, que vamos a llamar mediastino. Acá lo que estamos haciendo es desplazar los pulmones hacia afuera, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y nos encontramos con todo la región del mediastino. Acá estamos viendo la parte posterior de la emergencia de los grandes vasos, la arteria aorta, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, la ásigos mayor, y la llegada de la cava superior. Atrás vemos el esófago. Vemos entonces desde las áreas pleuropulmonares, esto es del lado derecho, esto es del lado izquierdo, estamos viendo el mediastino. ¿Está bien? Los centros del mediastino. Que vemos de adelante hacia atrás, el mediastino anterior le dije solamente ocupado por el mediastino medio con el cardio pericárdico. Estamos encontrando hacia atrás esto que le decía que es el esófago. Ese sería el límite anterior de que es el mediastino posterior. ¿Qué encontramos en el mediastino posterior? Entonces el esófago, encontramos del lado izquierdo, encontramos la aorta, el callado de la aorta, la aorta descendente, perdón. Encontramos el esófago, y del lado derecho la ásigos, la vena mayor. Del lado izquierdo la hemiásigos inferior y ásigos superior. Es el elemento que vamos a encontrar del mediastino. Recuerden que lo que me divide el mediastino superior de inferior es este plano que vamos a encontrar acá, que más o menos corresponde a la emergencia de los grandes vasos. ¿Y qué encontramos en el mediastino superior? Bueno, no solamente los grandes vasos, sino lo que es la tráquea y el esófago. Es importante reconocer lo que es la circulación fetal y circulación neonatal. Esto es un dato también importante. Aquí lo que encontramos es cómo es la circulación fetal y la circulación neonatal. Llamamos circulación fetal a la circulación antes de nacer, en el seno materno, y circulación postnatal a la neonatal, una vez que nacemos. Lógicamente, estas diferencias están basadas ¿a qué? A varios elementos. La oxigenación de nuestra sangre en etapa fetal depende de la madre. Y eso viene por la vena umbilical, como vemos acá. La vena umbilical es la que está en rojo porque trae sangre oxigenada. Ingresa y hay una comunicación directa pasando por el hígado, aunque no se detoxifica en el hígado, pasa directamente por una comunicación hacia, que se llama ductus venoso, hacia la cava inferior. De la cava inferior pasa directamente a la aurícula derecha. De la aurícula derecha
lo que va a hacer dirigirse hacia el foramen oval de Botal para pasar a la aurícula izquierda. En este sector de la aurícula derecha ya se empieza a mezclar con sangre desoxigenada que va a venir, por ejemplo, desde el cerebro del niño bajando desde la cava inferior. Un poco de sangre va a pasar al ventrículo derecho y va a intentar de ir por la arteria pulmonar para llegar al pulmón. Pero ¿qué pasa? Los pulmones en la vida fetal están colapsados, están llenos de líquido, completamente colapsados, por lo tanto es un área de alta resistencia. Las presiones dentro del pulmón son muy altas, entonces la sangre cuando quiere circular hacia el pulmón no puede. Entonces, ¿qué hace? Busca otra salida que es a través de este ductus que se llama ductus arterioso. Ese ductus arterioso o comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar hace que la sangre vaya directamente a la aorta, descienda y después sí vaya a irrigar todos los tejidos. Esto entonces, la circulación fetal, como verán, está dada por tres comunicaciones que se tienen que cerrar luego de nacer en la circulación postnatal, que son el ductus venoso, esta comunicación entre la vena umbilical y la cava inferior, el foramen oval de Botal y el ductus arterioso. Estos tres elementos no los vamos a encontrar, como observan en este gráfico, en la circulación postnatal, donde vemos un conducto arterioso que está cerrado, que pues puede quedar simplemente un pequeño hilo fibroso. Cerramos el foramen oval de Botal. Esto hay que entender que 1 de 10 aproximadamente adultos no lo tienen completamente cerrado. Esto puede traer algunas consecuencias, hay que estudiarlo. Y se cierra entonces el ductus venoso. Durante entonces el proceso de nacimiento, en el momento que el niño está pasando a través del canal del parto, lo primero que va a pasar es que esas presiones van a hacer que se comprima el pulmón. Al comprimir el pulmón se va a eliminar ese líquido que tiene adentro, que está sellando los alvéolos, y en el momento que ingresa aire a través de la vía aérea, que muchas veces se da con el primer llanto, aunque no es necesario que el niño llore, no hay que pegarle ni nada por el estilo. Una vez que ingresa el aire por la vía aérea al pulmón, con en un embarazo a término, el niño ya tiene surfactante, que es un líquido que mantiene la tensión superficial para que el alvéolo quede abierto. La circulación pulmonar, el pulmón que estaba completamente colapsado y con altas presiones, se descolapsa y ahora tiene presiones bajas, con lo cual eso va a hacer que del ventrículo derecho ya sí pueda enviar sangre hacia el pulmón, porque las presiones bajaron. Ese cambio en las presiones va a generar una primera medida, que es la caída que vamos a tener de la presión en el lado derecho. Va a hacer que la diferencia de presión entre el lado izquierdo y el lado derecho haga que esa puertita, que es el foramen oval de Botal, se cierre. Eso pasa a veces rápidamente, otras veces, como le dije, puede quedar abierto. Lógicamente, en el momento que se da el alumbramiento, que es el prendimiento de la placenta, se corta el cordón, se termina cerrando el ductus venoso y al tiempo también se cierra el ductus arterioso. Estos cambios se van a dar en la vida fetal. Pero recuerden que el paso tal vez más importante es ese exprimir el pulmón, que salga el aire, que salga el líquido del pulmón de la vida fetal a la vida postnatal. Para modificar las presiones y que puedan cerrar todas estas comunicaciones. La circulación torácica o la irrigación de la pared torácica va a estar dado sobre todo por lo que es la arteria aorta. La arteria aorta, ya desde la aorta ascendente, callado y aorta descendente, vamos a encontrar distinta cantidad de ramas que van a ir a irrigar la pared. Las primeras ramas que vamos a ver saliendo del callado de la aorta son las arterias coronarias, que van a ir al corazón. Luego empiezan a salir un montón de arterias que son las intercostales. Estas arterias intercostales dan ramas que se van a meter, ramas medulares que se van a ir a meter al conducto medular para irrigar, para irrigar elementos relacionados al canal medular.
y las arterias intercostales propiamente dichas para darle irrigación de todo lo que es la pared torácica. Por delante suelen anastomosarse con ramas descendentes, que son esto, que son las ramas torácicas, las ramas mamarias, inclusive, que ya, como lo vimos antes, desde la arteria subclavia. Vemos que la arteria subclavia da varias ramas. También tenemos ramas de la arteria axilar que van hacia atrás. ¿eh? Y vemos también que hay ramas que vienen desde la región abdominal, como por ejemplo las ramas epigástricas, que se terminan uniendo aquí delante en la pared torácica anterior. Con respecto a las ramas que salen a nivel de la aorta dorsal, bueno, vamos a encontrar distintas ramas. Hay una rama muy importante que se llama arteria de Aranquiewicz, que sale más o menos a nivel desde 8, que es la arteria medular mayor, así la llamamos. Esa ingresa a la médula y da la irrigación casi en su totalidad de lo que es la vértebra, de lo que es la médula dorsal. Estamos hablando de la médula espinal. Dorsal y lumbar. Así que es una arteria muy importante. La recolección venosa de lo que es las venas del tórax, bueno, todas las venas torácicas de cada espacio intercostal van a terminar del lado derecho en esta vena ácigos mayor, que la vemos bien del lado derecho, generando callado de ácigos, que habíamos dicho que pasa por arriba del pedículo pulmonar derecho. Del lado izquierdo lo hacen las hemiácigos, tenemos una hemiácigos inferior que se va a cruzar hacia el lado izquierdo, como ven acá, y va a terminar en la ácigos mayor, y tenemos una hemiácigos superior que puede desembocar directamente en la cava. También tenemos ramas, como vemos acá, las ramas anteriores de lo que son las venas torácicas, que van a ir a desembocar muchas veces en la vena yugular correspondiente a cada lado, o al tronco brachiocefálico venoso. Aquí lo que vemos es el callado de la aorta, vemos la emergencia de los grandes vasos, vemos las áreas pleuropulmonares, vemos la cavidad cardiopericárdica, y cómo todo esto tapa a la aorta, que la vamos a encontrar por detrás. Vemos los pedículos pulmonares derecho e izquierdo. Recuerden el pedículo pulmonar derecho en relación con el callado de los ácigos del lado izquierdo con el callado de la aorta. Lo que encontramos en esta imagen es interesante porque, bueno, vemos la emergencia de las arterias bronquiales. No solamente vemos a nivel la salida de las arterias intercostales, sino las arterias bronquiales, que son dos del lado izquierdo, que como ven acá, arteria bronquial izquierda superior e inferior, que van a ir hacia el bronquio fuente izquierdo y que van a dar la irrigación del parénquima pulmonar izquierdo. Porque, como les decía, el parénquima pulmonar también necesita oxígeno y glucosa. Esto no es sangre que se vaya a intercambiar. La sangre que se va a intercambiar en los alvéolos, intercambiar oxígeno por dióxido de carbono, van a ser las que van por medio de la arteria pulmonar y vuelven por las venas pulmonares. Lado derecho también tenemos arterias bronquiales que van a ir hacia el bronquio fuente derecho. Sí, bueno, espero les haya quedado claro este tema, que es un tema un poco más corto. Importante entonces tener en claro las divisiones del mediastino y que es por ahí la parte más importante de lo que hemos visto ahora y un poco de cómo es la irrigación a nivel dorsal. Les mando un saludo.